Partamos de lo monstruoso. Claro, el vampiro pertenece al lado siniestro, ¿sí? Como hay un lado diestro, hay un lado siniestro en las formas de las emanaciones de la imaginación. El vampiro, hay que tener en cuenta algo, los monstruos, lo que nosotros conocemos como lo monstruoso, y ya después podremos irnos a particularidades, por ejemplo, con este texto de los anormales de Foucault, donde de alguna manera describe lo monstruoso a partir de la interacción de lo siniestro, de lo otro, en un sistema. Entonces, en el sistema de la imaginación, lo monstruoso se traduce en estas emanaciones donde son posibilidades también, no son posibilidades de la bondad, que eso es interesante. Y el vampiro representa, digo, vamos a tomarlo desde el siglo XIX, ¿no? Con el romanticismo inglés, curiosamente, y bueno, toda la saga, ¿no? De literatura de horror hasta nuestros días. Estamos hablando de una figura, lo vamos a llamar una figura primigenia, que tiene una particularidad, es el que habita digamos, la forma limítrofe de la vida con la muerte y es de alguna forma y de alguna manera el mediador de las noches con el día. La sangre, su forma, ¿no? Su forma de recrearse, de perdurar, su alimento. El vampiro tiene una particularidad, yo creo, digo, esa es una de las tantas teorías, ¿no? Vivimos en una sociedad que la constituyen, digamos, dos tipos de corriente. La corriente del zombie, que es un muerto en vida, y la corriente del vampiro, que es un muerto viviente, que precisamente es el que chupa, ¿no? Es el que chupa la sangre, o sea, existen los seres vampíricos que absorben la energía y viven a partir de la energía. Veamos estas representaciones, ¿no? Con Dorian Gray, de Wilde, estas formas de absorción. El vampiro es el que absorbe, o sea, es el que absorbe energía. El zombie le han absorbido la energía. Entonces, de alguna manera es una metáfora muy interesante de las formas de actuar e interacción siniestras de la sociedad del siglo XX, ¿no? En este sentido, ahora, o sea, todas las formas del imaginario en donde se puedan representar el vampiro tiene que ver, pues sí, se absorbe la energía, absorbe la esencia, absorbe mucho de las otras personas y tiene una carga cristiana, de donde lo sitúa Bram Stoker, ¿no? Una de las grandes novelas, la novela epistolar, donde vemos que precisamente parte también de mitos medievales. Es interesante que es una conjunción cultural y sus formas de representación son muchísimas. Tenemos desde la versión canónica de Bela Lugosi, el vampiro canónico de Halloween, los vampiros, como mencionabas, de Twilight, los vampiros que escribe Anne Rice en Entrevista con el vampiro, donde también hay una cosa interesante de lo seductor, de lo siniestro como seducción, ¿sí? Seducción ante lo prohibido, ante lo indecente, ante fuera de la normalidad, por lo tanto fuera de la ley y del orden natural. Pero también lo monstruoso corresponde, y si lo vemos así como filosofías que lo afirman, no es que sean un error de la creación, si simplemente es una parte básica. Sí, entonces, bueno, tenemos, digo, volviendo un poquito, me fui con esta cuestión del vampiro, lo vemos en todas estas manifestaciones, ¿no? La manifestación de la noche de los muertos vivientes, estos seres que de alguna manera se mantienen eternos, porque es una particularidad, la sangre como vida eterna. Y me parece muy curioso, por ejemplo, en Harry Potter, el Señor Oscuro se alimenta de sangre de unicornio, ¿sabes? Entonces, esa es una característica vampiresca, ¿no? Y los métodos anti-vampiro, que tienen que ver con lo que ya conocemos, las estacas, los crucifijos, la luz del día, e incluso una de las pruebas, ¿no? Los vampiros tienen que ver también con el reflejo. Muy interesante el reflejo en los espejos. Entonces, son seres limítrofes, sí,
que están entre mundos y para coexistir en este mundo, pues hay algo que los tiene que mantener, porque es porque son inmortales y tienen pues, la sangre. O cosas tan descabelladas como Only Lovers Left Alive, la película de Jim Jarmusch, que hablan de, o sea, es muy interesante porque es muy atractivo. Es muy atractivo esto de retener yo pues digamos, absorber la energía de los demás, ¿no? Pues bueno, ahí un poco